Bien, ejercicio número 37. Este tal vez puede ser el ejercicio más complicado que podemos hacer. Vamos a ver. El enunciado dice lo siguiente. Dice, un tren lleva una velocidad de 72 kilómetros por hora. Aquí la tenemos. Esta velocidad la he pasado ya a metros por segundo, resulta ser de 20 metros por segundo. Pues bien, este tren va a recorrer 150 metros hasta que se para. No me dice el tiempo que tarda en hacerlo, ni me dice con qué aceleración de frenada lo hace. La única información que tenemos es que el tren en esta posición iba a 20 metros por segundo y que se para en 150 metros. Lo que me están pidiendo es cuál es la aceleración de frenado y que calcule el tiempo que tarda el tren en pararse. Bien, si ese ejercicio lo podemos afrontar utilizando estas dos ecuaciones, pero resultaría más complicado. Habría que resolver una ecuación de segundo grado, luego lo plantearemos en otro vídeo siguiendo ese procedimiento, pero lo que vamos a hacer es deducir esta ecuación, que también es una ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La primera vez que la vemos. Esta ecuación, si nos fijamos, no tiene el tiempo. La variable tiempo ha sido eliminada. Únicamente me da la velocidad, me proporciona la velocidad que tiene el móvil una vez que ha recorrido una distancia s. Parámetros fijos de este movimiento son la velocidad inicial, la aceleración de este tipo de movimiento, positiva si es un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado, o negativa si es desacelerado. Y luego el espacio inicial es el espacio que hubiese recorrido este cuerpo, el tren en este caso, para tiempo cero. Pero fijaros, esta expresión de aquí arriba me da la velocidad que tiene el tren transcurrido un tiempo t, dándome como dato, teniendo en cuenta que datos fijos de este movimiento son la velocidad inicial y la aceleración. La velocidad inicial es conocida, pero la aceleración es desconocida. De hecho, me están pidiendo cuál es la aceleración y para qué tiempo la velocidad es nula. Esta otra expresión pues me está dando el espacio que recorre el tren para un tiempo t. Parámetros fijos, velocidad, espacio recorrido para tiempo cero, velocidad inicial, es decir, la velocidad que tiene para tiempo cero justo cuando empieza a frenarse el tren, y la aceleración de frenada. Pues fijaros, esta hay que leerla de esa forma. Me está dando la velocidad que tiene el tren una vez que ha recorrido una distancia s. Fijaros, si yo introduzco en esta ecuación la distancia de 150 metros, yo sé que transcurrida esta distancia de 150 metros su velocidad es nula. Sé la velocidad inicial, que es 20. Esta la vamos a considerar 0, porque no nos dice nada el enunciado sobre ella. Entonces, cuando S valga 150, es decir, cuando haya recorrido este espacio, el tren, resulta que su velocidad va a ser nula. De ahí voy a poder sacar la aceleración. Es curioso. Pues vamos a ver cómo llegamos a esta expresión. No os preocupéis por el calculote, lo voy describiendo ahí, lo vais a tener si lo queréis revisar, ¿no? Es más bien ya para primero de bachillerato, pero vamos, no es complicado. La idea es partir de las dos ecuaciones que hasta ahora sabemos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y entre las dos eliminar el tiempo. Lo que vamos a hacer es despejar el tiempo en esta que tenemos aquí arriba. Si cogemos, vamos a coger el bolígrafo. Fijaros el tiempo en la que tenemos ahí arriba. Si yo lo despejo, pues el tiempo es igual. La v sub 0 pasa restando hacia el otro lado, ¿no? Sería v
menos v sub 0 partido por el valor de la aceleración. Ahora, este valor del tiempo yo lo voy a sustituir en esta otra expresión. Esa es la idea. Despejo el tiempo de aquí y lo sustituyo aquí. ¿Vale? Pues bien, quedaría S igual a S sub 0 más el V sub 0 por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, lo de arriba todo ello elevado al cuadrado y lo de abajo elevado al cuadrado. La aceleración denominador elevado al cuadrado. Bien, este S sub 0 lo estoy pasando hacia el otro lado aquí restando. Aquí está sumando, pasa al otro lado restando. Ahora grupo no. Arriba tendría V sub 0 que está multiplicando a V menos V sub 0. El denominador es la aceleración. Y aquí pues esta A se iría con una de estas A. Entonces quedaría 2 por A debajo. Y arriba pues V menos V sub 0 elevado al cuadrado. Bien, voy a poner el mismo denominador, entonces lo que hago en este es multiplicar aquí por 2 y aquí por 2. Entonces este 2a, fijaros lo que hago es pasarlo hacia el otro lado de la ecuación, ya multiplicando. Porque esto es la suma de dos fracciones que tienen el mismo denominador, entonces quedaría, hay que ver lo que queda en el numerador, ahora operamos. Y este 2a sería el denominador que pasa hacia el otro lado de la ecuación, pues multiplicando. Entonces, fijaros, quito aquí el paréntesis, 2v sub 0 por v, menos 2v sub 0 al cuadrado, este ya está acabado. Ahora aquí, esto es el cuadrado de una diferencia, sería cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos 2 veces el primero por el segundo, aquí la tenemos. Entonces, fijaros, este término y este término se nos van. Tengo un v al cuadrado, aquí tengo menos 2v sub 0, aquí un v sub 0, pues quedaría solamente el menos v sub 0. Como digo, no os preocupéis mucho por este procedimiento, para llegar a esta fórmula. Lo que sí tenéis que saber es la fórmula. Y sabéis que esta fórmula surge de estas dos, eliminando el tiempo. Aquí está el proceso de eliminación del tiempo. Bien, pues ya teniendo esta ecuación, el problema es muy sencillito, como os he comentado antes. Bajamos un poco la pizarra. Bien, aquí lo tenemos. Si os fijáis en lo que os he comentado antes, esta ecuación, si nos dan la aceleración, pues nos relaciona las velocidades. Esta es fija, ¿no? La velocidad inicial es fija, esta es variable y esta es variable también. Nos relacionan las velocidades y los espacios. Es decir, que esta ecuación me da la velocidad que tiene el cuerpo recorrido una distancia s. ¿Vale? En nuestro caso, como sabemos que el cuerpo, el tren, iba a 20 metros por segundo, empieza a frenar y se detiene a los 150 metros. Me están pidiendo la aceleración. En estos casos que no me dan ni tiempos y lo que me dan espacios y me piden aceleración y lo que me dan son velocidades y espacios, la ecuación más apropiada para utilizar es esta. ¿Vale? Entonces, cuando S vale 150, es decir, cuando ha recorrido 150 metros, pues resulta que la velocidad es nula, el tren se ha parado. Pues lo sustituyo en esta expresión. Serían 2 por A, 150 metros menos 0, el tren se ha parado, pues 0 al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial era 20 metros por segundo. Vale, aquí operamos, es 2A por 150, son 300A, aquí sería 0. Y luego esto es 0 y menos, y el 20 al cuadrado que son menos 400. Evidentemente al sustituir, al sacar A, me sale menos 400 partido por 300, me da una aceleración que evidentemente debe ser negativa, porque el cuerpo se detiene, pasa de tener una velocidad de 20 metros por segundo a tener una velocidad de 0. He tenido que aplicar una aceleración negativa. Es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado o acelerado con aceleración negativa. Esta sería la respuesta de la primera pregunta. Bien, ya teniendo
la aceleración, pues ya tengo todas las ecuaciones realmente. Ahora calculamos el último apartado. Pero ya teniendo como digo, la aceleración, pues yo tengo la ecuación v igual a v sub 0 más at, pues ya la tengo perfectamente. Yo ya sé calcular la velocidad para cualquier tiempo. Evidentemente, transcurrido 15 segundos, va a ser 0. Después de 15 segundos, nada, porque ya se ha detenido el tren. O sea, aquí nosotros sustituimos 15, que es lo que vamos a calcular ahora. Pues sale 1,33 por 15, son 20. 20 menos 20, 0, el tren parado. También sé el espacio en función del tiempo, porque ya conozco la aceleración. Cuando el tiempo sea 15, pues ya sé que me va a salir aquí 150. Pero también sé, fijaros, con estas dos ecuaciones, pues qué velocidad lleva pues a 1 segundo, a 2 segundos, qué espacio recorrido, etcétera. Y luego esta, que es la que hemos utilizado nosotros. Esta, como ya conozco yo la aceleración, que era 1,33, a multiplicar, bueno, aquí el operar, ¿no? Llegamos aquí. Pues esta ecuación me da la velocidad, en este caso elevada al cuadrado, ¿no? La velocidad cuando ha recorrido una distancia S. Yo meto aquí 150, opero, calculo la raíz cuadrada y me va a salir 0, porque tras 150 metros de recorrido sabemos que la velocidad es nula porque el tren se paraba. Muy bien, para calcular cuánto tiempo tarda en pararse, pues evidentemente podemos utilizar esta. Ponemos aquí 150, sería resolver una ecuación de segundo grado. Pero es más cómoda esta, ¿no? Porque el tren se para. Yo lo que quiero saber para qué tiempo el tren tiene una velocidad nula. También puedo utilizar para que el tiempo, el espacio es 150, pero sería 150 igual a 20t menos 0,665t al cuadrado. Sería una ecuación de segundo grado, Os la pongo para que la veáis. O sea, yo puedo utilizar si quiero esta de aquí y serían 150. Vamos a ver si soy capaz de escribir. 150 el espacio. Vamos a ver. 150 igual a 20t menos 0,665 por el tiempo al cuadrado. Qué poca memoria tiene mi ordenador. Entonces, fijaros, esto es una ecuación de segundo grado que habría que resolver. Entonces es más cómodo utilizar esta ecuación de aquí arriba. Es mucho más cómodo esa porque, como veis, me va a proporcionar directamente el tiempo para el cual la velocidad es nula. Despejo, me sale tiempo 15 segundos. Entonces, este es el problema más complicado que tenéis del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es un problema ya pues muy similar a los que nos vamos a encontrar en bachillerato. Pero no os preocupéis. No os preocupéis. Simplemente nosotros lo que tenemos que saber qué ecuaciones son las que rigen este tipo de movimiento. Ya tenemos estas tres ecuaciones. Estas no las podemos olvidar. Luego ya con la práctica, haciendo ejercicios, pues la idea es llegar, ¿no? Estas son las ecuaciones generales. La idea va a ser obtener en los ejercicios que realicemos, ¿no? Pues cuáles son las ecuaciones generales de ese tipo de movimiento. Que en este caso, las ecuaciones generales son estas que tenemos aquí en azul. ¿Vale? Yo ya con el ejercicio hallando estas ecuaciones generales, pues cualquier cosa que me pidan del problema, podré obtenerlo. Bien. Venga, aquí queda ya este ejercicio. Revisarlo y si hay alguna duda, ya sabéis, por los canales habituales.